Bueno, como veníamos anunciando entonces estos días, vamos a compartir un momentito tratando de escuchar algunas palabras que Francisco tenga para decirnos, para confiarnos, para tratar de vivir de una manera lo más libre y plena posible esta situación que ya venimos trayendo hace ya varios meses. Eso también muestra una capacidad que nunca pensamos que tuviésemos, y eso ya es mucho, creo que ya es mucho. Bueno, lo que de alguna manera quería compartirles y tratar de que juntos nos pongamos a la escucha, ¿no? Y a la relectura de pocos textos, pocas palabras de Francisco, y tratar de que esas palabras nos hablen al corazón y podamos realmente experimentar, vivir lo que Francisco pudo vivir en medio de dificultades grandes, de situaciones realmente adversas, difíciles. Y entonces lo primero que quería compartir, como para no caer en esta tentación de la que nos advierte Francisco, es lo siguiente. Esto está en uno de sus avisos espirituales, el número 6, para el que quiera por ahí confrontarlo. Los avisos espirituales de Francisco, ya los iremos viendo también dentro de algunos días, son como pequeñas reflexiones, ¿no?, que él hace en torno a algún texto del Evangelio, alguna temática particular. Y acá él parece fijar la mirada en el seguimiento de Jesús, y entonces escribe: consideremos todos los hermanos al buen pastor, que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y en la persecución, en la vergüenza y en el hambre, en la enfermedad y la tentación, y en las demás cosas, y por esto recibieron del Señor la vida eterna. Por eso es grandemente vergonzoso para nosotros, los siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros, con referirlas, queremos recibir gloria y honor. Digo, de ponernos sobre aviso en esto, Francisco escribe o comparte, dice estas palabras después del martirio de los primeros 5 mártires de la orden, donde los frailes querían enseguida empezar a escribir la vida de estos hermanos posiblemente para que sean reconocidos, pero también para que el reconocimiento de estos hermanos recaiga sobre la orden, la fraternidad. Y entonces Francisco advierte eso y dice: miren que cada uno tiene que hacerse cargo de la posibilidad de plenitud que es la propia vida. Y entonces cada uno va a tener que ejercitar su vida para que sea plena en las circunstancias que sean. Por supuesto que nos vamos a ayudar, por supuesto que vamos a caminar juntos, pero cada uno tiene que hacerse cargo de eso y tratar de ejercitar una mirada renovada, una mirada diferente, una mirada que desde el Evangelio parezca poco común, que por ahí sea un poquito disonante, qué sé yo. Es natural, es muy natural que cuando vivimos una situación adversa, lo primero que nos surja sea la queja, ¿no? La queja, el lamento, la bronca, un montón de sentimientos que todos experimentamos. Ahora, hay una posibilidad de no vivir así la adversidad, y creo que de algún modo Francisco nos lo quiere compartir, nos lo quiere decir. Él lo ha vivido y entonces de algún modo lo hace texto y lo comparte. Una cosita que él habla sobre y dice a los hermanos, ¿no?, sobre el tema, la realidad, la experiencia de la enfermedad y del límite. Él dice: si alguno de los hermanos, donde quiera que esté, cae enfermo, los otros hermanos no lo abandonen, sino designen a uno de ellos o más, si fuera necesario, que les sirvan como querrían ellos ser servidos. Esta es una primera realidad. O sea, ante la enfermedad, que era
una situación muy común, ¿no? Y como es ahora muy común, Francisco dice: no cabe la indiferencia. Al contrario, ante la enfermedad y ante la fragilidad, nosotros tenemos que permitir que de nosotros salga lo mejor que tenemos, porque está en nosotros lo mejor. Y entonces tenemos que ponernos ahí frente al límite y a la enfermedad del otro y dejar que eso que está en el fondo de nosotros y que es bondad pura salga al encuentro de la necesidad, y entonces que con mucha creatividad vayamos sirviendo, acompañando al otro como quisiéramos nosotros ser acompañados. Y eso me parece una primera clave interesante hoy, ¿no? Decir, bueno, tenemos los límites que tenemos. Ahora, nos pueden pedir que nos quedemos en casa y está muy bien, pero no se puede encarcelar y bloquear la bondad. Eso no se puede. Y entonces, seguramente, como ya lo venimos experimentando, el amor y la bondad nos vuelve tremendamente creativos. Si nosotros prestamos más atención a esa bondad que al límite. Si yo me fijo en el límite de todo lo que no puedo hacer y que en otro momento podía hacer, entonces naturalmente va a ser muy difícil. Ahora, si en vez de centrarme ahí, yo fijo mi atención en esa bondad y en el amor que hace que yo encuentre el modo de llegar, ¿no? Hemos dicho varias veces, con un mensajito, con una cartita, con lo que sea, con cualquier gesto muy creativo que uno puede llegar. O sea, un montón de cosas se han generado ahora. Pero creo que la primera nota es: ante la enfermedad y el límite, no cabe la indiferencia para aquellos que hemos sido creados desde el amor y desde la bondad. No cabe la indiferencia, sino que cabe la posibilidad de abrirse para volvernos bondad y amor creativos. Y después Francisco mira al enfermo, al que padece el límite y la enfermedad, y le dice: y ruego al hermano enfermo que dé gracias por todo al Creador, y que desee estar sano o enfermo, tal como el Señor lo quiere. Y esto me parece maravilloso. Esto es lo que también veníamos compartiendo ya desde hace tiempo, de tener una actitud muy, muy confiada ante la vida, de que la vida, como nosotros, surge de una matriz de bondad y de amor. Por lo tanto, la vida jamás va a querer hacernos daño, jamás. Cualquier cosa que venga de la vida, incluso la muerte como una etapa de la vida, nosotros experimentamos eso si hacemos un germinador como hacíamos antes, y vemos que la semilla, para empezar a germinar, tiene que morirse. Entonces la muerte es parte de este ciclo de la vida, y en nosotros, en nuestra historia, hay un proceso de muertes y de vida, de muertes y de vida, de muertes y de vida. Y entonces, si nosotros miramos la realidad de esta manera, nos damos cuenta que podemos recibir todo con acción de gracias, porque todo es bueno y todo viene a hacernos un bien. Si nosotros no nos resistimos, vamos a experimentar que el dolor propio de la muerte, de la fragilidad, del límite, es un dolor natural, es un dolor lleno de vida, lleno de vida. En cambio, si yo me resisto, ahí es donde aparece el sufrimiento. El sufrimiento no es parte del dolor. El sufrimiento es parte de la resistencia al dolor. Y el dolor es parte de la vida, y es parte de la vida que crece y que se multiplica. Y eso, bueno, las mamás lo saben perfectamente. O sea, Dios quiso de alguna manera, la vida quiso hacer que el nacimiento, la apertura de la vida a esta etapa de este tiempo venga con dolor, pero que el dolor después sea suplantado con una alegría inmensa. Y después quería compartirles este relato, que es un relato duro, fuerte, de Francisco. Francisco se encuentra en medio de una crisis grande, casi al final de su vida, donde parece no encontrarle norte a la vida que él abrazó y que él sigue eligiendo, pero como que había tenido experimentaba como una traba en el despliegue de esta plenitud. Y entonces
empieza a imaginarse a ver de qué manera se puede salir del encierro en el que se estaba metiendo, y se imagina este relato, ¿no?, que le dice al hermano León, que le dicta al hermano León, que es el relato que conocemos como el relato de la perfecta, de la verdadera alegría. Y el relato dice así, vamos a leerlo todo y después subrayaremos alguna cosita. Un cierto día, el bienaventurado Francisco, estando en Santa María, Los Ángeles es donde nació la Fraternidad de los Menores, donde nace la experiencia franciscana, o sea, es un lugar importantísimo, es un lugar queridísimo por Francisco y muy, muy cuidado por él. Llamó al hermano León y le dijo, hermano León, escribe. Este le respondió, ya estoy listo. Escribe, le dijo, ¿cuál es la verdadera alegría? Llega un mensajero y dice que han venido a la orden todos los maestros de París. París era la universidad, una de las universidades más importantes en ese tiempo. Escribe, en esto no está la verdadera alegría. También que han venido todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos, y también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe, en esto no está la verdadera alegría. Es decir, todos aquellos que estaban en el servicio de la autoridad y obispos del otro lado de las montañas vienen y forman parte de la orden, y Francisco dice, no, acá no está la verdadera alegría. Y dice también este mensajero que mis hermanos han ido entre los infieles y los han convertido a todos a la fe, y que además yo he recibido de Dios tanta gracia que sano enfermos y hago muchos milagros. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Pero, ¿cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa está cerquita de Asís, pero hay unos kilómetros para hacerlo caminando, es difícil. Y en medio de una noche cerrada, llego aquí, a Santa María. Es tiempo de invierno, está todo embarrado y hace tanto frío que en los bordes de la túnica se forman carámbanos de agua fría congelada, que golpean continuamente las piernas y brota sangre de sus heridas. Y todo embarrado, aterido y helado, llego a la puerta y después de golpear y llamar un buen rato, acude el hermano y pregunta, ¿quién es? Yo respondo, el hermano Francisco. Y él dice, largo de aquí, no es hora decente para andar de camino, no entrarás. Y al insistir yo de nuevo responde, largo de aquí, tú eres un simple y un inculto, ya no vienes con nosotros, nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos. Y yo vuelvo a la puerta y digo, por amor de Dios, recíbanme por esta noche. Y él responde, no lo haré, vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Te digo que si he tenido paciencia y no me he turbado, en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. Subrayo simplemente una cosita, después charlamos un poquito sobre este texto y sobre el final de este texto sobre todo. Cuando el hermano portero lo manda a los crucíferos tenían un hospital de leprosos. Entonces da la impresión que Francisco resuelve esta dificultad que él está teniendo pensando que en realidad lo que tiene que hacer es volver a la experiencia más fuerte que había tenido al inicio de todo su camino, que fue el encuentro y el servicio a los leprosos, donde él empezó a cambiar todo un modo de ver. Toda la experiencia que él tenía de la realidad cambió cuando él se sacó del centro y puso en ese lugar la necesidad del otro. Y da la impresión de que acá en este momento Francisco, naturalmente como todos, se va cargando de un montón de cosas y encuentra la luz en la palabra del portero que lo manda de nuevo entre los leprosos. Entonces, ¿qué podemos decir, ¿no?, de esto? ¿Qué podríamos sacar de este mensaje, de este texto que nos regala Francisco? Precioso, duro, intenso, porque uno dice,
pero en todas estas cosas positivas, en todas estas cosas que hablarían de éxito, no está la verdadera alegría. Francisco experimenta que eso pasa, eso no dura, y que muchas veces eso puede generar en nosotros más peligro que posibilidad. El creer que el éxito lo voy consiguiendo yo, y entonces eso de a poquito me va desvinculando de una relación vital que yo tengo que tener, que se expresa en el agradecimiento, en la acción de gracias. Este vínculo vital que yo tengo que tener con Dios, que tengo que tener con la fuente de la vida, con la fuente de la bondad, con la fuente del amor. Francisco dice: en nada de esto que parezca exitoso está la verdadera alegría. Hay, por supuesto, alegría, hay contento, pero no es la verdadera alegría, es decir, esa que no nos podrán quitar jamás. ¿Cuál es esta verdadera alegría? El poder experimentar que en medio de toda la adversidad y del rechazo, Francisco es en ese momento, no solamente experimenta la adversidad del tiempo, del frío, del agua helada que le va lastimando las piernas, sino también del rechazo y de la experiencia de no tener lugar en aquello donde él fue fundamental. De pronto no tiene lugar, ya no tiene lugar. Entonces es como que Francisco es devuelto a la vida totalmente desnudo, sin nada, ni siquiera un lugar donde uno pensaría: es el fundador, es el padre, tendría que tener hasta un lugar de privilegio. Francisco no tiene ni lugar. Y él dice: si yo viví esta situación con paciencia, es decir, si yo fui capaz de vivir todo este dolor sin sufrimiento, si yo fui capaz de hacer lugar a toda la adversidad y neutralizarla en la paz que hay en mi interior, entonces esa sí es la verdadera alegría. Es decir, si yo estoy verdaderamente reconciliado, pacificado conmigo mismo, con toda la realidad, y donde yo experimento la bondad de todo, entonces ahí sí está la verdadera y la perfecta alegría, porque entonces todo el resto va a ser mucho más fácil. ¿Qué pasa en esta situación, no? Estamos en una situación muy similar, donde nos sentimos tremendamente limitados, donde sentimos que se nos atropella, aunque nadie lo haga intencionalmente. Nadie quiere quitarnos la libertad de salir, nadie quiere quitarnos la libertad de encontrarnos. Todos estamos buscando el modo de cuidarnos, ¿no? Esto primero que Francisco decía, de hacer por el otro lo que uno quisiera que lo hagan por mí. O sea, yo quisiera que me cuidasen. Si uno habla, por ejemplo, con hermanos o hermanas que están más en riesgo, seguramente vamos a escuchar de ellos que nos piden que los cuidemos, que los cuidemos. Por supuesto que sufren también la soledad, sin duda que sufren la soledad. Y ahí es donde viene la creatividad. Ahí es donde uno tiene que intentar estar más presente con los mensajitos, estar más presente con alguna llamadita, estar más presente de la manera que sea posible, animando, alentando, ayudando a desarrollar la creatividad. De decir, bueno, mirá, ¿por qué no te pones a hacer esto? ¿Por qué no mirás este videíto? ¿Por qué no mirás esta película que está muy buena y después la comentamos? Lo que sea, lo que sea. La realidad es que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, tenemos la posibilidad y la capacidad de vivir cualquier situación de una manera diferente, de vivirla con un corazón agradecido, con un corazón abierto al misterio de la vida, capaz de transformar todas nuestras miradas y de que veamos toda esta realidad y todo lo que vamos caminando como una gran posibilidad de crecimiento. Se nos regaló y se nos está regalando
la posibilidad de entrar en lo más hondo de nosotros para encontrarnos con esa fuente de bondad, esa fuente de amor que nos permite ver la realidad de otra manera. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Es algo que nosotros no hubiéramos podido hacer si no fueran por esta situación. Si no hubiese venido la pandemia, si no hubiese venido esto de tener que cortar con un montón de actividades que hacíamos, en las que estábamos totalmente metidos y muchas veces identificados y mareados, si no se nos hubiese cortado todo eso, no hubiésemos tenido la posibilidad por iniciativa propia de ir hacia adentro. Nos podemos enojar por toda la situación, podemos pelear y nos podemos resistir y entonces vamos a sufrir, o podemos decir, no, a ver, esto es una posibilidad. Se nos está regalando dolorosamente, se nos está regalando la posibilidad de vivir algo que jamás hubiéramos pensado, que jamás nos hubiésemos propuesto. Imposible. Estamos viviendo algo imposible, lo que significa que lo imposible es posible. Y estamos viviéndolo con muchísima creatividad. Estamos sacando reservas de donde no sabíamos que teníamos para seguir caminando y para seguir riéndonos y para poder seguir celebrando cosas, qué sé yo, no sé, hacemos un poco más de ejercicio de lo que hacíamos antes y entonces nos compartimos, che, estoy haciendo este ejercicio, estoy comiendo de esta manera, estamos aprendiendo a comer de una manera distinta, a escuchar que se puede comer de una manera distinta, que podemos vivir de un modo diferente. Yo creo que se nos está regalando la posibilidad de encontrar el fondo, el secreto de la verdadera alegría. Entonces yo quería simplemente traer estas palabritas de Francisco y ahora dejar abierto a si alguien por ahí tiene alguna pregunta o alguna sugerencia o algún comentario. Entonces dejamos abierto este momento para seguir compartiendo desde las preguntas y las respuestas que nos vamos a ir dando. Muchas gracias por la atención.